Muy buenos días, tengan todos ustedes jóvenes. Vamos a estar trabajando ahorita un poquito de lo que es estadística, pero digamos que estamos comenzando todavía, ¿no? O sea, ya tenemos lo que viene siendo la parte de los conceptos básicos. ¿Qué es la estadística? ¿Cuántos tipos de estadística existen? ¿Qué es variable? ¿Qué es dato? ¿Cuáles son los tipos de variable que puedo tener? ¿Qué es lo que puedo preguntar? ¿Cómo puedo interpretar esa variable? Por ejemplo, recuerden que cuando hablábamos de peso, el peso lo puedo ver como una medida cuantitativa si quiero saber cuántos kilogramos tiene, y si lo quiero ver como una medida cualitativa, entonces lo que voy a hacer pues es preguntar qué tipo de peso tienes, ¿no? Bajo, normal, medio, sobrepeso, y así nos vamos, ¿no? Ahora, de igual manera yo había dicho que una vez que nosotros aplicamos nuestra herramienta de obtención de información, porque así es como se conoce de manera general, pues no le puedo decir encuesta, no le puedo decir entrevista, no le puedo decir observación, porque realmente no sé qué es lo que estoy haciendo. Uno ya lo define y es así como lo obtiene. Entonces, después de aplicar alguna de esas herramientas de obtención de la información, entonces lo que hacemos pues es que cuando ya tenemos la información recopilada, pues bueno, viene la primera fase de lo que viene siendo el proceso estadístico de análisis, que en ese caso, pues lo que vamos a hacer literalmente es procesar la información. Y la pregunta es, ¿cómo proceso la información? Ok, para empezar, decimos que vamos a hacer un resumen estadístico. Ok, resumen, o sea, entiéndase la palabra resumen, sí, como a lo mejor nos los enseñaron en lo que viene siendo el español o en alguna otra asignatura de este estilo, en donde lo que vamos a hacer es pues presentar la información más importante de un todo. Cuando ustedes hacían un resumen, buscaban cuáles eran las ideas o los puntos más importantes de un texto, y todo eso ustedes lo plasmaban en una cantidad de párrafos muchísimo menor que la que nosotros tenemos. La idea era que no se perdiera la esencia, ni la idea de lo que quería el autor pues transmitir a la gente. Entonces, algo por el estilo ocurre aquí. Lo primero que vamos a hacer nosotros es resumir toda esa información, compactarla de tal manera que la idea y la información que nosotros queremos darle a conocer a la demás gente, llámese una población en general o un sector del área de investigación muy particular. ¿A qué me refiero con esto? A que dependiendo de quién sea nuestra población que lo va a leer, es cómo lo debemos de trabajar. No es lo mismo publicar, por ejemplo, esto en una revista de investigación en donde el 99.9% de las personas que ve pues sabe de los conceptos, sabe de la idea, sabe de la problemática, a quererlo llevar a toda la gente de un país que, bueno, pues sabemos que en la mayoría de todos no contienen lo que vienen siendo los conocimientos necesarios para poder entenderlo, sobre todo si empezamos a hablar de tecnicismos. ¿Ok? Recuerden que esas palabras técnicas pues sí pueden causar mucho revuelo en una persona, llegar a confundirlo, y por ende, pues dejo a un lado la investigación y listo, ¿no? Ya no lo voy a estar trabajando. Muy bien. Ahora, ¿cómo se resume la primera parte de lo que viene siendo un tratamiento estadístico? Bueno, pues se resume a partir de las tablas de distribución de frecuencia, porque lo que nosotros queremos hacer ahora es, vamos a interpretarlo de esta forma: de nuestros datos que tenemos, queremos ver la frecuencia de repetición que estos me están dando según pues la investigación que yo haya hecho. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero saber qué tan frecuente fue una pregunta, perdón, la respuesta de una pregunta o las respuestas de una pregunta, y sobre ello encontrar a lo mejor un patrón de comportamiento o de pensamiento por parte del ente objeto o, vamos a decir, objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, estos datos pues se resumen en una tabla de distribución de frecuencias. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Existen diversos tipos de tabla? Vamos a decirlo que sí. Podríamos hablar la tabla para datos cualitativos y para datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque, bueno, los datos cuantitativos los podemos subdividir en tres clases, ¿no? Vamos a decirlo así. La primera es considerar que tus datos pues no están ordenados o mejor dicho, no están agrupados. Normalmente cuando no están agrupados es porque tengo una cantidad muy pequeña de datos que voy a trabajar. ¿Ok? Entonces dices, aquí sí puedes utilizar
a lo mejor no utilizar, perdón, una tabla. Tengo un listado, los puedo ordenar manualmente, agarro mi calculadora y con ello proceso, ¿no? Cuando la cantidad de datos ya se vuelve más grande, entonces no me conviene trabajar por datos no agrupados, me conviene trabajarlo por datos agrupados. Y aquí existe una doble clasificación. Cuando los quiero agrupar por frecuencia, también aquí se tiene que hacer una aclaración cuando se quiere agrupar por frecuencia. Cuando se quiere agrupar por frecuencia es porque la cantidad diferente de datos que yo tengo es muy pequeña. A lo mejor, por ejemplo, yo pregunté edad y oscila entre los 20 y los 25. Entonces puedo poner 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 datos diferentes, cada uno con su respectiva frecuencia. Pero cuando yo estoy preguntando y la cantidad numérica de respuestas posibles que yo tengo es muy grande, o sea, el rango es muy extenso, no me conviene entonces utilizar lo que son los datos agrupados por frecuencia. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que muchísimos valores sean cero. Sobre todo si la respuesta que estoy obteniendo no es un número entero, es un valor continuo. Es decir, es un valor decimal, como por ejemplo salario, porque a mí me incluyen hasta los decimales, 2 decimales. Entonces imagínense tener que poner todas las cantidades salariales incluyendo esos 2 decimales. Entonces no vamos a acabar. ¿Qué es lo que conviene? Pues entonces agruparlos por otro tipo. Por ejemplo, hemos visto que en las encuestas socioeconómicas que nos hacen, normalmente hay una pregunta que dice por allá, ¿cuál es la cantidad salarial o mejor dicho, cuál es el ingreso que tiene la familia por mes, ¿no? Y te ponen allá intervalos, de 0 a 6,000, de 6,001 a 10,000, de 10,001 a 15,000, y así nos vamos, ¿no? Entonces, a ese tipo de agrupación, en el cual ya nos dan algo llamado clase o intervalo, pues se le conoce agrupados por intervalos. ¿Ok? Son las 3 formas en que como puedo yo tener los datos cuantitativos, y los datos cualitativos pues realmente nada más se van a agrupar por frecuencia. Esto sí, no puedo hacer una clasificación por intervalos porque al final pues son etiquetas, son nombres. Lo más que podría yo hacer pues sería ordenarlos de manera alfabética, pero eso tampoco me está diciendo que pues sea algo riguroso, ¿no? Pueden tanto ponerlo como no ponerlo. Muchas veces lo hacemos así por la estética que le queremos presentar a lo que viene siendo el lector y que pues se sienta muy ameno al momento de estar trabajando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos una gran cantidad de información, ya sea una base de datos, ¿no? O sea, la idea es generar una base de datos. Pero la primera base de datos que yo tengo son 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 encuestas. Que dices, no voy a estar revisando una por una y al final acordarme, ¿qué fue lo que puse el de la primera encuesta cuando ya estoy en la encuesta 3,999? Pues no. Entonces lo que hacemos es resumir toda esta información en una tabla de distribución de frecuencias para observar comportamientos y patrones numéricos. Aquí quiero hacer una aclaración, son numéricos, ¿ok? Puros numeritos voy a ver según el título que yo le ponga a la tabla y las respuestas que yo obtenga. Todavía no paso a la versión gráfica o visual. Eso lo voy a hacer una vez que yo termine de construir lo que viene siendo mi tabla. Y bueno, por allá se han de estar preguntando, ok, ¿y cómo construyo una tabla o cuáles vienen siendo las columnas más comunes que puedo utilizar para una tabla? Bueno, en ese caso, para las más comunes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a poner lo que es la primera parte de cómo se construye una tabla, y después de ello vamos a hacer un ejemplo para empezar de datos cualitativos. ¿Ok? ¿Cómo la llenamos? Porque necesito el espacio. Bueno, ¿cuáles son los datos? Normalmente ponemos en un principio, en lo que viene siendo mi tabla, vamos a poner por aquí así. ¡Ay! Se fue chueco. Okay. Normalmente ponemos número de dato y lo dentamos con un sub i, o sea, aquí sería x1, x2, bueno, más bien sería 1, 2, 3, vamos a ponerle k,
Tengo K datos diferentes. Luego viene el dato, el famoso XY, el valor 1, el valor 2. Esto ya no corresponde al 1, 2, 3, 4K, no, corresponde más bien a quién es mi primer valor, sea cualitativo o cuantitativo. ¿Okay? Por eso le pongo XY, porque corresponde a X1, X2, XK. Y bueno, resulta que el hecho de contabilizar con dedos, palitos, como ustedes quieran, es una práctica arcaica, pues todavía se usa, y con ello pues nosotros obtenemos algo llamado frecuencia absoluta, denotada por FI. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada dato, ¿ok? Es el número de veces que se repite cada uno de ellos. Pues este se repite F1 veces, F2 veces, FK veces, y bueno, al final la suma me tiene que dar N, donde N es el total de datos. No confundan datos diferentes a total de datos. A total de datos me estoy refiriendo a que, ¿cuántos les pregunté? ¿500? Pues entonces aquí deben haber 500. ¿Ok? Luego de ahí tenemos lo que es frecuencia relativa, FR sub I. Y este se calcula dividiendo cada frecuencia entre el número de datos total que yo tengo. Al final te debe de dar 1 o 0.9999, dependiendo de cuántos decimales usamos. Obviamente si lo hacemos a mano, pues va a haber una variación allá. Si lo hacemos con un software, pues entonces nos va a dar exacto. Tenemos la frecuencia acumulada absoluta, denotado como F mayúscula I, el cual corresponde a una acumulación o suma de los valores. El primer valor corresponde a la primera frecuencia. El segundo valor corresponde a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia donde estoy. Y así me voy. Aquí no va a haber suma, sino que más bien el último acumulado me tiene que dar N. Lo mismo con otro que se llama frecuencia acumulada relativa, F mayúscula RI. Es exactamente lo mismo, solo que aquí lo voy a trabajar con decimales. Aquí se toman 2 decimales, aclaro, sin redondear. Es decir, que esta frecuencia acumulada absoluta lo hago a partir de la frecuencia absoluta, mientras que la acumulada relativa la hago a partir de la relativa. Y pues la última que viene pues es la porcentual. Normalmente lo damos como P sub I, y es la frecuencia relativa por 100%. Entonces aquí me debe dar o 100% o 99 algo por ciento. ¿Ok? Fíjense que no en todos voy a aplicar suma. Solamente aplico en unos cuantos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentual. Aquí en la frecuencia acumulada, la última suma me debe dar el total de datos, mientras que en lo que viene siendo el último valor de la frecuencia acumulada relativa me debe de dar 1 o 0.99 algo. Porque están relacionados, ¿no? Este está con este, mientras que este de la frecuencia acumulada relativa está asociado a la frecuencia relativa normal. ¿Ok? Bien, señores. Pues bueno, esta es la estructura común que tiene, la común. Y digo común porque ¿puedo yo tener una tabla de distribución de frecuencia más grande? Sí, sí la podemos tener cuando estamos en datos cuantitativos y tenemos que trabajar intervalos. Porque entonces aquí ya no voy a tener dato, sino voy a tener intervalo, ¿ok? O clase, así es como le decimos a algunos. Y tengo que añadir a lo mejor 1 o 2 columnas más. Una que corresponde a la famosa marca de clase y la otra que corresponde a lo que son los límites reales superiores e inferiores. ¿Ok? Pero cuando lleguemos a esa parte voy a explicar cómo, uno, a partir de una cierta cantidad de datos construyo
el rango de clase o lo que viene siendo la longitud de cada clase, cómo obtenemos las clases o los intervalos y cómo obtenemos la marca de clase. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración. Cuando nosotros construimos una tabla de distribución de frecuencias por intervalos, normalmente ya lo construimos de tal forma que no tengamos que buscar los límites superiores reales superiores e inferiores. Ya los podemos proponer. Entonces solo busco la marca de clase. Pero cuando son ejercicios que ya están construidos, o sea, que ya vinieron y dijeron, mira, aquí están los intervalos, no necesariamente van a tener la marca de, el intervalo real construido, o sea, no los van a dar así, no. Nosotros tenemos que obtenerlo y a partir de ahí la marca de clase. ¿Ok? Son las dos vertientes que hay. Las dos son correctas, depende de cómo lo interprete cada uno. Pero siempre se trabaja con los límites reales, superiores e inferiores. Bien, señores, entonces en un momento más regreso y trabajamos con lo que viene siendo el ejemplo para datos cualitativos en un inicio. Pues muy bien, señores, vamos a continuar ahorita con lo que viene siendo una tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. Es el más sencillo de construir, es el más sencillo de trabajar, sobre todo porque no tenemos que hacerle mucho más que lo que viene siendo ordenar los datos, poner los valores y a lo mejor por allá calcular algo como vendría siendo una medida de tendencia central. Pero de todas las medidas de tendencia central que hay, obviamente no todas se pueden utilizar. Como estamos hablando de datos cualitativos en donde el valor numérico, de respuesta que yo tengo es una cualidad o una etiqueta, pues entonces no puedo decir, voy a agarrar el promedio de los tipos de cabello que hay. No, porque no existe un promedio como tal, ¿ok? Del color de ojos que predomina. Ahí lo que más bien tendríamos que hacer es utilizar un tipo de medida de tendencia central que en este caso vendría siendo la moda. ¿Por qué? Porque la moda es el que mayor repeticiones tiene, es el más frecuente, es el más común. Entonces eso sí serviría como para poder estimar lo que viene siendo cuál es el resultado que más veces se repitió y sobre él hablar de esta investigación, sobre todo en la parte cualitativa. ¿Okay? No puedo decir voy a sacar la media, mediana, voy a sacar el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, porque simplemente no se puede. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que una empresa pues dedicada a hacer comerciales, ¿no? Pues desea saber, para empezar, ¿no? Cuáles son los tipos de bebida más comunes que hay, para presentarlos en un, no sé, partido de béisbol. Vamos a pensar aquí en México, ¿no? Entonces, supongamos que pregunta en una encuesta sobre las 6 bebidas más comunes que el mexicano consume. ¿Ok? Entonces, ahí empezamos a llenarlo. Y representa el dato, la respuesta diferente que yo obtengo. Ya dije, voy a preguntar sobre 6. Entonces sería decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, en el dato, cuando es cuantitativo, obviamente ahí voy a poner como respuesta un número, que va a ser diferente a esto. Bueno, pueden ser iguales, pero ¿de qué depende? Del tipo de pregunta que yo hago, de la encuesta o investigación que yo esté realizando. Ahora, con lo que respecta a cualitativo, entonces lo que yo voy a obtener como respuesta es una palabra. Como en este caso estoy diciendo que son las bebidas más comunes que hace el mexicano, pues vamos a empezar por la fantabulosa Coca-Cola. No queda de otra, ¿no? Entonces, Coca-Cola. Vamos a poner que Pepsi es otra. ¿Qué otra a nivel nacional? Pues sería común. La Fanta. La 7-Up. ¿Qué otra hay en otros pues estados? Vamos a suponer, ¿no? Que la Dr. Pepper. Ok. Y una bebida más por allá que sea agua de sabor o eso que exista pues en toda la república. No sé qué podría ser. Sprite, vamos a poner Sprite. De hecho, no, ni sé si existe, ya tiene tiempo que no la tomo. Yo creo que sí, entonces, ok. Ahora, aquí señores,
Cuando estamos trabajando datos cualitativos, una de las cosas que se suele hacer comúnmente es ordenarlo de manera alfabética, o sea, la primera letra A, B, C y así, ¿no? Como si estuviéramos en la lista de asistencia del profesor. Bueno, pero pues no es tan común hacerlo. Se puede dejar así nada más por estética o simplemente dejarlo en este formato y trabajarlo. O sea, no hay tanto detalle en que sí o no. Bien. Ahora, en la frecuencia absoluta, recuerden que es F sub I, pues se pone el número de veces que se repite cada respuesta, ¿ok? ¿Cuántas personas dijeron Coca-Cola? ¿Cuántas personas dijeron Pepsi? Y vamos a hacer una suposición que 150 dijeron Coca-Cola, 138 Pepsi, 98 Fanta, 30 7-Up, 45 Dr. Pepper y 60 Sprite. Ahora, lo primero que hacemos es que si nos llegan a decir cuántas personas se encuestaron, pues bueno, debe de coincidir la suma de estos con el número que tenemos en un principio. Pero si no, como en nuestro caso, como lo estamos inventando, pues entonces lo que vamos a hacer es determinar pues cuántas personas en teoría se fueron encuestados. Y en este caso nos da 521. Ok. Luego vamos a proceder a determinar nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia entre el total de datos. Ahí lo que hacemos comúnmente es tomar 4 decimales sin redondear, simplemente vamos a truncar. Entonces, para esto, pues el primero sería 150 entre 521, lo que nos da .2879. Ahorita les voy a explicar el por qué 4 decimales. Obviamente, esto que yo estoy haciendo manual se puede hacer en Excel. Lo hago manual porque quiero que ustedes vean cuáles son las operaciones manuales que hay que decirle a Excel que haga. ¿Ok? Excel no construye una tabla de este tipo así porque le voy a poner tabla de distribución y pum, me lo va a dar. No. Porque depende de los datos, depende de la categoría que yo esté trabajando, si estoy trabajando una razón, si tengo los límites inferiores y superiores reales o si es una marca de clase. Excel eso no lo sabe, nosotros lo tenemos que construir. El otro sería pues 138 entre 521, lo que nos arroja .2648. Luego de ahí tenemos 98 entre 521, .1880 o simplemente 188. 30 entre 521, .0575. 45 entre 521, .0863 y 60 entre 521, .1151. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como estoy teniendo valores decimales con más de 4 decimales, 4 dígitos, entonces la suma aquí no me va a dar 1. Era lo que yo les comentaba. Puede darme 1 o .99 algo. El detalle es que nunca se pasen. En estadística una de las características que tiene es que me puede faltar, obviamente en una mínima proporción, pero no se puede exceder porque entonces tú dices, le pregunté de más o no sumé bien. ¿Ok? Es ese de margen de error permisible que nosotros podemos dejarle a nuestro tratamiento estadístico. ¿Ok? Mientras no sea mucho, no hay tanto problema. ¿Ok? En este caso, mientras no pase del decimal, de la centésima, todo va bien. Entonces, pues nos dedicamos a sumar así como está, .2879 más .2648 más .188 más .0575 más .0863 más .151. Efectivamente nos da .9996. Hasta que una carita feliz, porque estamos yendo bien, señores. Eso es todo. Ahora, la frecuencia acumulada. Ok. Yo había comentado que la frecuencia acumulada corresponde a que voy a ir sumando conforme voy avanzando. Ok. Al primer dato le sumo la cantidad. Pero el primer dato es el primer valor. El segundo es lo anterior más
lo que tengo, el tercero es todo lo anterior más lo que tengo, todo lo anterior, y así nos vamos. Entonces, en este caso, tendríamos que, pues para mi primer valor sería 150, y la frecuencia acumulada absoluta se basa de la frecuencia absoluta. Entonces aquí tengo 150. Luego, el segundo acumulado sería 150 más 138, lo que nos da 288. Luego, 288 más 98, 386 más 30, 416 más 45, 461 más 60, 521. Y lo que yo les decía, esto debe de coincidir con esto. Es todo. ¿Ok? No, aquí no voy a agarrar y sumar porque me voy a pasar de los 521. Pero yo ya comprobé que efectivamente son 520. ¿Ok? Mientras que la frecuencia acumulada relativa funciona ahora con la frecuencia relativa. De igual manera, voy sumando lo que vienen siendo los decimales. Aquí ya sumé el primero. Primero es el mismo, 0.2879, más ahora 0.2648, 0.5527, más 0.188, 0.7407, más 0.0575, 0.7982, más 0.0863, 0.8845 y pues más 0.151, debo de llegar a 0.9996. Perfecto. Y bueno, pues ¿cuál es la columna que hace falta? Es la porcentual. Señorita, porcentaje. Y para calcular este porcentaje lo hacemos a partir de la frecuencia relativa. Voy a agarrar la frecuencia relativa y la voy a multiplicar por 100%. Es esa razón por la cual trabajo 4 decimales, porque trabajo 2 enteros con 2 decimales, ¿ok? Para que el porcentaje pueda verse bien. Aquí va a ocurrir entonces que la suma me puede dar o 100% o en su defecto para este problema me va a dar 0.9996. Entonces, el primero sería 28.79%, 26.48%, 18.80 u 8%, 5.75%, 8.63% y 11.51%. Por lo que ya vimos, pues nos va a dar 99.96%. Ok, entonces, es ahí en donde ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué me puede servir? Pues uno, para saber, por ejemplo, cuál es la bebida que más consume el mexicano, pues ahí podríamos responder Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor frecuencia. Aquí estoy utilizando la moda, no puedo utilizar más allá de ello. ¿Ok? Bien. Otro tipo de pregunta que por allá podría surgir, podría ser, ¿cuáles son los 3 sabores o las 3 bebidas que más consumen? Ah, pues ahí ya tenemos que son Coca-Cola, Pepsi y Fanta. 3. ¿Cuáles son las 2 bebidas que menos se consumen? Ah, pues ahí podría yo responder 7-Up y Dr. Pepper. Luego podríamos extrapolar a preguntas como ¿cuál es el porcentaje de las 2 bebidas que más consumen? Ah, pues aquí está. Esta frecuencia relativa acumulada yo puedo convertirlo en porcentaje. Este 0.5527 equivale a decir a un 55.27% en donde se consume Coca-Cola y Pepsi.
¿Ok? La ventaja de tener la tabla de distribución de frecuencias es que con esta información numérica nosotros podemos responder a cientos de preguntas. ¿Cuál es la bebida que más se consume? ¿Cuál es la que menos? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de bebidas oscuras? ¿Cuál es el porcentaje de bebidas no oscuras? De cuál es el porcentaje de la población que consume solo Coca-Cola, y así podemos ir creciendo con más tipos de preguntas, ¿no? Obviamente, si ya lo tenemos contextualizado a un problema pues más específico, entonces las preguntas pues ya va a ir directamente a ello. Obviamente esto es pequeño, por lo tanto las preguntas también pueden ser pequeñas, pero si yo empiezo a tener más respuestas diferentes, obviamente en esa parte, pues la cantidad de preguntas que yo puedo tener, pues también vienen siendo un poquito exuberantes, ¿ok? Bueno, esto es con lo que respecta a la versión numérica. Me falta trabajar entonces lo que es la versión gráfica. ¿Cuáles son las gráficas comunes que se suelen utilizar después de una tabla de frecuencias y que representan alguna de las columnas que tenemos aquí? Pues bueno, de una vez se las voy a comentar. Las gráficas son de histograma, que también se le conoce como gráfica de columnas. No lo confundan con la gráfica de barras, son cosas muy diferentes. Tenemos la poligonal o de puntos y líneas. Tenemos la ojiva. Y por último tenemos la de pastel o sectores. Cada una de estas gráficas trabaja alguna de las columnas de la tabla, perdón. El histograma normalmente grafica la frecuencia absoluta. El histograma normalmente la frecuencia relativa. La ojiva siempre está graficando las frecuencias, ya sea absolutas acumuladas o relativas acumuladas, cualquiera de las dos, mientras que la de pastel, pues siempre trabaja la del porcentaje, porque el porcentaje lo que hace es presentarnos una proporción del todo que está ocupado por cierta respuesta o cierto tipo de respuesta. Y le digo tipo porque en este caso pues son nombres, ¿no? Son etiquetas que nosotros tenemos. Muy bien, señores, pues lo dejo hasta aquí. Esta es la versión para la cualitativa, muy parecida a lo que viene siendo la cuantitativa. Y pues bueno, en ese caso, cuando empecemos a trabajar la cuantitativa, no es como que mucha la diferencia que vamos a tener. En un primer momento nada más vamos a cambiar estas respuestas por números y estos sí van ordenados. Y cuando lleguemos a lo que viene siendo la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados por intervalos, ahí sí, esto cambia por un intervalo y al final se le pueden añadir de una a dos columnas. Una que se llame marca de clase y la otra que se llega a llamar límites superiores reales, límites reales superiores o inferiores. Que esa es opcional en algunos casos. ¿Por qué? Porque si tus intervalos originales ya son de la forma real, entonces ya no hay que hacerla. Lo único que tengo que calcular es la marca de clase. Pero si no son de ese estilo, entonces sí hay que hacerlo. ¿Ok? Son de las cosillas que por ahí, pues, uno tiene que ver. Entonces, en el próximo video, señores, vamos a estar trabajando esa parte de lo que vienen siendo las gráficas para que ya todos lo conozcan. Y pues estaríamos pasando a lo que son datos cuantitativos y entenderíamos el concepto de no agrupado, agrupado por frecuencia y lo que viene siendo por intervalos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales, cliquen en la campanita, por favor, compártanlo para que lleguemos a más personas y pues muchos estudiantes les vaya súper bien. Quiero agradecer a Casio por las calculadoras, a lo que viene siendo Stefar Cancún, diseño e impresión en Cancún. Queremos agradecer también a lo que viene siendo Universe Toys, gracias por estar confiando en nosotros y a nuestro nuevo patrocinador JR Sublimaciones, sublimación en playeras. Nos estamos viendo, cuídense, pórtense bonito, adiós.